Resúmenes integrales de dermatología. Vamos entonces, recuerden que las dermatitis es la inflamación, es el término de inflamación de la piel y es sinónimo de ¿qué? De eczema, ¿no es cierto? Entonces los eczemas o dermatitis pueden ser endógenos y exógenos. Los exógenos típicamente son las infecciones. En los endógenos siempre recordar estas dos grandes enfermedades que se preguntan mucho. La dermatitis atópica, ¿no es cierto? La atópica, ¿cuál es el básico, el criterio mayor? El criterio mayor, siempre recordar, el prurito y el eczema. Entonces, siempre recordar que los niños son los más afectados. En el 60% de los casos, inicia en el primer año de vida, ¿no? Primer año de vida en el 60%. Y más o menos el 20% de los niños en general son afectados por dermatitis atópica. La inflamación en los niños menores de 2 años suele ser en las zonas extensoras, que puede incluir incluso el rostro en el caso del niño menor de 1 año. ¿Ya ok? Y en el caso de los mayores de 2 años y adultos, en las zonas sobre todo flexoras. Siempre recordar que la lesión del eczema crónico, si bien es cierto el eczema agudo pasa por la inflamación, por la pápula, por incluso la vesícula, después viene la lesión descamativa, que es intermedia, y va a pasar a la forma liquenificada, que es la crónica. El diagnóstico fundamentalmente pasa por la dermoscopía. Dermoscopía, recuerden que es fundamentalmente observar si hay alguna otra lesión o algún hongo en la piel. Suele sobreinfectarse con impétigo. Los niños se impetigizan muchas veces, es tu complicación más importante de este problema, y el tratamiento pasa por los emolientes. Inicialmente, emolientes. Siempre debe apreciarse y debe darse inicialmente emolientes, ¿no? Si no resultan, pues los corticoides, generalmente los corticoides tópicos, ¿no? De baja potencia, sobre todo en rostro intertrigo, y de alta potencia en zonas no intertriginosas y en tronco. El tacrolimus tópico es el siguiente paso. Ok. Tenemos en las endógenas siempre el diferencial con respecto a las atópicas, siempre recordar la seborreica, que la seborreica también puede empezar en la temprana edad, no es tan frecuente, pero se suele presentar incluso en menos de 2 meses en el neonato, como la famosa costra láctea. A diferencia de la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, siempre recuerden que no produce normalmente síntomas. Es más, generalmente es cosmético el problema, ¿ok? Es más cosmético en niños. Y en adultos puede estar asociado a algunas enfermedades y se da en las llamadas zonas seborreicas. Las zonas seborreicas, que son generalmente periorbiculares, alrededor de la boca, alrededor de la pirámide nasal, retroauriculares, alrededor de la frente, en el cabello y en el tronco, son las zonas seborreicas, donde predomina sobre todo la descamación. El prurito es muy leve y el tratamiento suele darse con corticoides tópicos en la mayoría de los casos, o simplemente champús con selenio. Las dermatitis exógenas hay que tener en cuenta que pueden ser infecciosas bacterianas, pueden ser infecciosas micóticas y pueden ser incluso ectoparásitos. Veamos las exógenas de tipo bacterianas, infecciones bacterianas. Tenemos en primer lugar, la más preguntada siempre, el impétigo. Recuerden que impétigo es sinónimo de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus en el 80% de los casos. Recordando que el impétigo no buloso, es el impétigo que fundamentalmente ¿qué te da?
te da la costra mielicérica. Esta es la costra mielicérica, característico. Generalmente alrededor de los labios y alrededor de la boca y alrededor y en la base de la nariz, disculpen. La costra mielicérica. También se puede dar en las, ¿no? en las manos, en las muñecas, sobre todo, y también en los tobillos. Y este es el impétigo no buloso. Mientras que el impétigo buloso, que tiene, ¿no? suele presentar, ¿no? generalmente bulas o vesículas, ¿no? Este sí, 100% es Staphylococcus aureus. Acuérdense que el impétigo no buloso puede ser estreptocócico en un 20% nada más, en un 20%. Entonces, en un 20% puede ser el gas, que es, ¿cuál es el gas? El estreptococo grupo A, ¿no? El típico Piógenes. Y ese puede generar ectima, que es compromiso de la dermis, que la ulcera, y va a producir una úlcera. Esta es una úlcera llamada ectima, que suele darse generalmente en las piernas, cerca de los tobillos, y suele comprometer la dermis superficial, ¿ok? Con fondo necrótico. Esto es estreptococo. Tratamiento, no se olviden, el tratamiento generalmente del impétigo no buloso es tópico, mupirocina, ¿no? O el lavado con clorhexidina, la mupirocina, incluso el ácido fusídico. Y en el caso del buloso se recomienda también el lavado, pero el tratamiento antibiótico sistémico, generalmente antiestafilocócico, ¿no es cierto? Antiestafilocócico aureus, como puede ser dicloxacilina o puede ser cefazolina o cefalexina, ¿ok? O cefalexina. En el caso del ectima se suele manejar semejante al buloso. Tenemos también infecciones generalmente estafilocócicas clásicas, como es, ¿no? La foliculitis, aunque la foliculitis puede ser muy variada, puede haber foliculitis virales, puede haber foliculitis asociadas, por ejemplo, a micosis, ¿no? Como puede ser el Mayoki, por ejemplo, son foliculitis asociadas, infecciones que se dan alrededor de los folículos, pero tener en cuenta que la foliculitis es crítica y clásicamente estafilocócica. Estafilocócica, se puede dar tratamiento tópico y de preferencia sistémico con dicloxacilina. Generalmente alrededor de la barba se suele dar la foliculitis, a veces se le llama tiña de la barba. El forúnculo, que ya son infecciones localizadas, solamente un punto. Forúnculo que puede evolucionar después a absceso, también estafilocócico, y que muchas veces, ¿no? En el tratamiento requiere drenaje, ¿ok? Además del antibiótico. Podemos tener ya infecciones más profundas a nivel de tejido celular y superficial, generalmente lo que se llama, ¿no? Y ya son, ya no es estafilococo, vamos a ponerle otro color, así como acá. Este azul es estrepto, este ectima es estrepto, y este va a ser estreptocócica, ¿ok? El gas. Lo más frecuente, obviamente, acá tenemos la erisipela. La erisipela, que suele ser más superficial, ¿no? Donde la toxina eritrodérmica tiende a producir un color rojo, y la celulitis. Y la celulitis, que es más profunda, que puede producir incluso vesículas, pero tiene los bordes más definidos y suele tener adenopatía. En ambos casos se recomienda el tratamiento sistémico. El antibiótico sistémico, que puede ser oral, por ejemplo, puede ser incluso cefalexina o puede ser penicilina. En este caso, ¿no? Puede ser incluso amoxicilina, porque recuerden que es estreptococo. Dentro de las dermatitis exógenas pueden tener las micóticas y las ectoparasitarias, como les decía, otras infecciones. Las micóticas casi nunca preguntadas, no sé por qué. Puedes tener una variedad, por ejemplo, de tener lo que se llaman las pitiriasis. Y tienes la pitiriasis más común, que es la pitiriasis versicolor,
que suele afectar sobre todo tronco, rostro y cuello, también puede afectar los brazos, y que es básicamente lesiones hipocrómicas, maculares, pequeñas, a veces confluentes, por malacesia furfur o malacesia globosa, de cualquiera de esas dos variedades. Entonces el tratamiento puede pasar fundamentalmente por selenio, ¿no? El uso del selenio, o incluso el clotrimazol. En el caso del otro tipo de pitiriasis, esa no es micótica, pero como es una pitiriasis, esta es la pitiriasis versicolor, tenemos la pitiriasis alba, que en realidad no es infecciosa y es una lesión hipocrómica asociada a atopía. Si es que el pitiriasis versicolor se suele dar en el adolescente y sobre todo el joven, entre 21 y 30 años, el versicolor, en el caso de la pitiriasis alba se suele dar en niños pequeños, entre 5 y 12 años, y generalmente puede mejorar con, algunas veces puede requerir corticoide tópico de baja potencia. Está asociado a la dermatitis atópica. Y por último tenemos la pitiriasis rosada. Rara, no es muy frecuente, más que una lesión hipocrómica, no hay lesión hipocrómica, es una lesión exantematosa, es un exantema que asemeja un árbol, ¿no? Un árbol, una imagen de árbol, y tiene, ¿no? Las hojas, y tiene la característica, arbolena vial le llaman ese, y tiene la característica de estar asociado a infecciones virales. Puede producir incluso fiebre. Tenemos ahora las otras infecciones importantes, las tiñas. Recordar que las tiñas principalmente están producidas por los trichofitones. Los trichofitón, ¿no? También puede ser por los microsporum y el epidermophytum. El trichosporum más frecuente es el rubrum, el mal rubrum. Y ese es típicamente visto en el más frecuente del adolescente y del joven, que es la tiña pedis. La tiña pedis, que tiene varias formas clínicas, puede producir discamación, puede producir una lesión algo eczematosa, ¿no? De tipo hemocasín, y la intertriginosa, que es la que vemos acá, que produce mucho prurito y puede producir incluso pequeñas erosiones. Tratamiento: clotrimazol. Vamos a poner siempre así, clotrimazol. Tenemos después, también por el mismo rubrum, ¿ok? Por el mismo rubrum, podemos tener la tiña corporis. La tiña corporis típicamente aparece en tronco, en la espalda, ¿no? A excepción de la nalga, la cara y el intertrigo. Acuérdense que ahí tienes otros tipos, incluyendo la ingle. La corporis se presenta como una lesión circinada, circular, que tiende a mejorar desde el centro y a ponerse roja en los bordes. Igualmente descamativa, tratamiento igual clotrimazol. De ahí tenemos también por el rubrum, pero ya dentro de lo que es la uña, la tiña unguium. La tiña unguium, o también llamado en nuestro medio onicomicosis. Aquí sí no se da tratamiento tópico, excepto con los oxoburoles, que a veces pueden funcionar como lacas. La pregunta clásica es: ¿cuál es el tratamiento más efectivo en la tiña unguium? Pues obviamente el más efectivo es la terbinafina. Terbinafina, y le sigue itraconazol. Ojo que puede haber, la mayor predisposición para hacer tiña unguium es ser diabético, adulto mayor, generalmente es clásico, ¿ok? Pero también pueden hacer cuando empieza en la base, acá ha empezado distal, cuando empieza en la base puede ser por cándida, es menos frecuente, también generalmente asociado a inmunosuprimidos y a diabéticos, y ahí sí sería útil el fluconazol. Y por último, no olvidar la tiña capitis. La tiña capitis es típicamente, también ya ahí sí cambia, ahí sí no es rubrum, ahí es el Trichophyton tonsurans, el tonsurans en el adulto, y más frecuente el Microsporum en el niño. O sea, Trichophyton tonsurans y el Microsporum, que puede ser canis, etc. Generalmente en los niños
contagiados por sus mascotas. Qué lindas las mascotas, ¿no es cierto? Entonces, en capitis, lo que hay que tener en cuenta es que acá también el tratamiento es sistémico. Al igual que acá, los tratamientos sistémicos solamente son en el unguium y son en el capitis. Donde hoy en día la elección es terbinafina también. Pero siempre una opción, o la primera opción, si te la ponen, es la griseofulvina. La griseofulvina. Y se puede utilizar corticoide cuando hay lesión inflamatoria. Cuando la tinea capitis es de tipo inflamatoria o se presenta en forma exudativa. Los ectoparásitos. Esta es pregunta que nunca falla. ¿Cuál es la pregunta que nunca falla? La acarosis, ¿no es cierto? O sea, la escabiosis o acariosis es Sarcoptes escabiei. Entonces, ¿no? La parásito se llama Sarcoptes escabiosis o acarosis. La acarosis es un ectoparásito que no llega ni siquiera a la zona para producir inflamación espinosa, es muy superficial y produce una lesión característica que es el surco acarino y la pápula perlada, Esta pápula perlada y las lesiones eczematosas que puede producir generalmente vienen por el prurito, el intenso prurito nocturno que produce la colocación de los huevos por parte del parásito. Y el huevo es el que produce la reacción alérgica, es una dermatitis alérgica la que genera como consecuencia, ¿no?, de la alergia que se puede producir por las proteínas de los huevos. Entonces es el prurito intenso nocturno, generalmente lo que es característico de la escabiosis. Siempre recordar que la escabiosis se suele producir en las zonas intertriginosas, en las muñecas, en pliegues interglúteos, las axilas, ¿no?, surcos mamarios, ¿no?, detrás de las rodillas, en las zonas fosas, pero en niños pequeños, sobre todo en lactantes, puede darse en palmas y plantas e incluso en la cabeza. ¿Ok? Siempre tener en cuenta eso. Existen variantes como es la sarna nodular, que es más eritematosa, generalmente en las axilas, y es por un efecto intenso de hipersensibilidad, o la infestación, ¿no?, la infestación que es una sarna o una acarosis infestada completa con placas, ¿no?, con placas de piel queratóxicas intensas, que es la sarna noruega, que se suele ver en inmunosuprimidos y en personas abandonadas. El tratamiento por elección es la permetrina. La permetrina puede funcionar en todos los casos al 5%, se repite a la semana y si no hay respuesta se puede intentar tratamiento sistémico con ivermectina. De hecho, que el tratamiento de la sarna noruega es con ivermectina. Tenemos la pediculosis, el otro ectoparásito, la pediculosis, que generalmente y lo más frecuente es en niños a nivel la pediculosis capitis o del pelo, ¿no es cierto?, con los liendres característicos, los parásitos que se mueven en el cabello, ¿no? O también puede darse a nivel, ¿no?, de la ingle, ¿no?, por el tirius pubis o la pediculosis púbica. También puede ser axilar. El tratamiento va generalmente, ¿no?, con piretroides, también con champú de permetrina, y puede ir con champú de Malathion. En segundo lugar, la ivermectina, pese a que esto es lo que más usan nuestros pediatras. Tengan eso en cuenta en las preguntas. Veamos ahora las inflamaciones de piel por contacto, o sea, las dermatitis o los eczemas de contacto, ¿no?, que realmente pueden ser alérgicas y también las reactivas, que ya son reacciones diferentes. Las de contacto típicamente pueden ser hasta de 4 tipos, pero son 2 tipos lo que tienen que tener siempre en cuenta. La dermatitis de contacto alérgica, que se produce básicamente por una reacción de hipersensibilidad tipo 1,
y donde vas a tener, pues obviamente, de granulación, de mastocitos, proceso, ¿no? El proceso no es tardío, casi inmediato, 1 o 2 horas, pero es en horas generalmente que se va a dar. Primero por el reconocimiento, el contacto y pueden ser diferentes sustancias. Los alérgenos típicos en la hermetina en contacto pueden ser el níquel en la joyería, el cobalto en la industria, en el cemento, el cromo, también en el cemento, en el curtido, el látex, las plantas, los alimentos, todos estos como de dermatitis alérgica, la alérgica que es hipersensibilidad. Y obviamente esto guarda memoria y va a producirse cada vez peor. Obviamente que el tratamiento pasa por el retiro y el corticoide tópico. Mientras que la dermatitis irritativa es inmediata. Esta es inmediata, a diferencia de la otra que suele producirse generalmente a la hora o las horas. Hasta los días. Esta es inmediata, porque es la irritación directa. Es la irritación directa de diferentes sustancias. Acá tienes, por ejemplo, el limón, puede ser la hiedra, puede ser sustancias nocivas, que siempre van a ser nocivas para todas las personas, a referencia de la alérgica, que es específica para cada persona y cuyo diagnóstico se hace con la prueba del parche para ver a qué eres alérgico. Acá no. Acá definitivamente es claro porque la sustancia es irritativa. Igual, retiro y corticoide. Tienes las de reactivas, que tienen que ver con reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Y sobre todo tienes pues aquellas que son por hipersensibilidad tipo 1, clásico, la urticaria, donde puedes tener la triple respuesta de Lewis clásica, puedes tener dermografismo y el tratamiento básicamente es antihistamínico, ¿no? Sea con clorfenimanina, como antihistamínico de primera generación, o de segunda generación, cetiricina y también loratadina, ¿ok? Es lo característico, o antihistamínicos. Estos son reacción de hipersensibilidad inicial, tipo 1, que siguen sucediendo, pueden evolucionar, pueden incluso comprometerse y tener lesión urticariforme y sumarse, ¿no? El hinchazón de mucosas de la boca, la lengua y la laringe y producir el angioedema. El angioedema puede ser por hipersensibilidad, mediado por IgE directamente, va a tener lesión dérmica característica, va a tener urticaria asociada y son pacientes que van a responder cuando no tienen compromiso de vía aérea, todavía es antihistamínico. Y cuando hay compromiso de vía aérea, o sea, ahí sí epinefrina. Al igual que sucedería si esto llega a la hipotensión y anafilaxia, epinefrina. También existen las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 a drogas que pueden producir, por ejemplo, lesiones intensas, que pueden esfacelar la piel, ¿no? Necrosarla, ¿no? Como el síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Que cuando compromete menos del 20% del cuerpo sigue siendo Steven-Johnson, y cuando compromete más del 30% se convierte en necrobiolisis epidérmico tóxica, que tiene 80% de mortalidad. Se desprende la piel, ¿no? Se necrosa y es tremendo, generalmente asociado a medicamentos. Hay medicamentos muy sensibles para dar esto, como por ejemplo el cotrimoxazol, como por ejemplo el haloperidol, ¿no? Hay medicamentos que tienen mucha, sobre la fenitoína, por ejemplo, que pueden inducir más a reacciones de hipersensibilidad tipo 4, como el síndrome de Steven-Johnson. Estas son las reactivas. Existen las reactivas una fotodermatitis, que generalmente tiene de sustancia que sensibiliza la piel y que cuando es expuesta la piel a la radiación ultravioleta, pues se produce la lesión donde fue expuesta a esta sustancia fotosensible. Por ejemplo, pueden ser lociones, ¿no? Y se llama de Berloquet la clásica, por ejemplo. Veamos ahora ya no la parte inflamatoria, sino las lesiones dermatóxicas, las dermatosis. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Típicamente la psoriasis como la más frecuente y crónica de las enfermedades del adulto,
La psoriasis tiene varios tipos, puede ser, es una lesión, ¿no? Hiperqueratósica que forma una placa con típica, ¿no?, descamación blanquecina, ¿no? Es una placa eritematosa con una descamación blanquecina con tendencia a ser plateada y que el diagnóstico es clínico, donde uno puede utilizar la cucharita de Brock y producir básicamente lo que se llama el sangrado, ¿no? O el típico sangrado de, ahorita lo vamos a recordar, pero el diagnóstico es netamente clínico en la psoriasis. En la psoriasis más frecuente, siempre lo más frecuente en medicina, recuérdenlo, es vulgar en dermatología. Entonces, la psoriasis más frecuente, que es la psoriasis en placas, es también llamada psoriasis vulgar. Está hablando el sangrado de Auspitz. ¿Ok? La roceola sangrante de Auspitz. Entonces, las placas, el vulgar. Este es el más frecuente de todos, que suele darse en zonas, ¿no?, expuestas, generalmente alrededor de las rodillas, los codos, las nalgas, con lesiones como ven acá en placas. Esta es la más frecuente en todas las edades, también en el niño. Sin embargo, en el niño, a raíz de el estreptococo grupo A, posinfección, puede darse un tipo de psoriasis que se llama gutata. No es la más frecuente, pero sí una característica que se da en niños de edad media y que puede darse a raíz de infecciones, posinfecciones estreptocócicas, la gutata. Cuando las lesiones se dan en las flexuras, puede darse la psoriasis inversa. Cuando la lesión ocupa todo el cuerpo y es intensamente inflamatoria, está la psoriasis eritrodérmica, ¿no? Intensamente descamativa, toda la piel comprometida, casi toda la piel del cuerpo comprometida es roja, ¿no? Y cuando tiene secreción y pústulas, está la pustulosa. Las más raras. Entonces son las 5 claves. Siempre recordar, ¿no?, la inversa, la psoriasis inversa, que es, ¿no?, característica, la gutata. En general, el tratamiento de la psoriasis pasa básicamente por el uso de corticoides de alta potencia, clobetasol, ¿no?, triamcinolona y calcipotriol, derivados, ¿no?, de la vitamina B, calcipotriol. Básicamente lo que se suele más utilizar al inicio. Dentro de las dermatosis, siempre recordar, ¿no?, que vamos a tener tanto el acné como la lesión clásica y que pregunta que no falla casi nunca, y tienes también la variante antiguamente llamada acné rosácea, que es la rosácea. Entonces tenemos el acné, que el acné tiene varios subtipos, pero el acné más frecuente, que es el acné del adolescente, entre 12 y 18 años, máximo 25, es el acné vulgar. La lesión fundamental, obviamente, la fisiopatología va a la unidad pilosebácea. Esa es la unidad pilosebácea, es la que está comprometida, la unidad pilosebácea, que va a generar el comedón, ¿no?, que cuando está blanco es cerrado, cuando está negro es abierto, y las lesiones comedónicas, generalmente las lesiones donde predomina el comedón, son leves. Leves, que pueden ser comedónicos puros, y cuando es comedónico puro se le da solamente retinoide, ¿no?, tópico, retinoide pero tópico, ¿no es cierto?, el adapaleno, cuando es puro comedónico. No hay nada más que comedónico. Esta lesión comedón que se produce acá se puede comenzar a inflamar, y cuando se inflama puede producir una pápula y después una pústula, ¿no es cierto? Generalmente acá se activa una bacteria que es el Cutibacterium acnes. No es la causa de la enfermedad, sino que se activa. Es un anaeróbico que vive ahí y que se va a activar el Cutibacterium acnes. Entonces, otra etapa. Pero ojo que el leve puede tener a veces algunas papulitas. No lo hace todavía, predomina el comedón, no lo hace todavía moderado. Y cuando predomina el comedón,
cuando predomina el comedón, pero tienes algunas pápulas, le agregas al retinoide, le puedes agregar peróxido de benzoílico o con clindamicina, todo en tópico, todo en tópico. En el caso moderado ya es diferente. El moderado ya el tratamiento es sistémico. Antibiótico oral, doxiciclina de elección. Mino una alternativa y cuando eres alérgico a las tetras, quizás macróleo como acitro. Entonces en el moderado, pápulo pustuloso. Ahí ya predomina, este es el moderado. Pápulo, predomina la pápula pústula. Pápula pústula. Entonces ese paciente requiere tratamiento de doxiciclina 100 miligramos por 3 meses como mínimo. Y el severo es cuando en ese pápulo pustuloso comienza a predominar ¿qué? Nódulos. No que haya 1 o 2 nódulos, sino predominan los nódulos. Cuando predominan los nódulos, los quistes, entonces es peligroso, pero sobre todo nódulos quistes, ya se usa la isotretinoína oral, que es un tratamiento con mucho riesgo de efectos adversos, se detiene el crecimiento, hipertrigliceridemia, 92% con queilosis, caída del cabello, queilitis aguda, la piel seca, cerosis intensa en el 90% de los pacientes. Pero a veces no es necesario si es nodular. Lo que predomina es nódulos. Y cuando a ese severo, acné severo, comienza a aparecer además de nódulos y quistes abscesos con globata. Igual vas a darle tratamiento con isotretinoína. Ese es el acné clásico. El acné, cuando el paciente con acné severo o con globata genera fiebre, BCG elevada, leucocitosis, ¿no es cierto? Entonces se denomina acné fulminans. Hay compromiso sistémico y hay mortalidad. La mayor parte de los fulminans son pacientes que han recibido isotretinoína en el 50% de los casos. Diferente es la lesión que puede ser parecida, porque a veces aparecen pequeñas papulitas acá en el rostro en mujeres, sobre todo edad media, 35 a 50 años, y que se exacerban. Generalmente la piel se vuelve gruesa, descamativa, ¿no? Una lesión llamada cuperosis, ¿no? Y esa es la rosácea. La rosácea, que puede comprometer a veces la nariz y producir la rinofima, no tiene comedón, pero tiene pápulas, puede tener incluso pústulas, y el tratamiento es el metronidazol tópico. Muy bien. Veamos ahora las lesiones clásicas, ¿no? De dermatosis por producción de bulas, ¿no? Las enfermedades bulosas, los pénfigos. Entonces, siempre recordar el pénfigo vulgar, el clásico pénfigo vulgar, ¿no? Que siempre recuerden, ¿no? Es una lesión, son lesiones, ¿no? Que generalmente empiezan en mucosas, sobre todo en boca, tienen Nikolsky positivo, dolorosas. Acuérdense que a Nico no le duele pero no le pica. A Nico le duele pero no le pica. A Nico le duele pero no le pica. ¿Ok? Entonces, el pénfigo vulgar, que es el 60 a 70% de los pacientes que van entre 40 a 60 años, ¿no? Tienen lesiones en mucosas, pueden ser dolorosas, no dolores en piel, y Nikolsky positivo. Nico le duele, pero prurito negativo. Son lesiones básicamente por anticuerpos antidesmogleína 3 y 1, antidesmogleína 3 y también 1. Y el tratamiento pasa por corticoides, ¿no? Prednisona en dosis altas, 1 a 2 miligramos por kilo de peso, y también, si no resulta, inmunosupresores. En el caso del penfigoide,
Pues este ataca básicamente el desmosoma, o sea, el hemidesmosoma, perdón, el desmosoma, el que atrapa, y la vesícula se produce intraepidérmica, ¿no? La vesícula es intraepidérmica. En cambio acá se despega la base en el hemidesmosoma, ¿ok? El benfigoide es del adulto mayor, de mayores de 60 años. Es todo lo contrario, es Nikolsky negativo, será todo lo contrario. Acá Nico le duele pero no le pica, acá no duele, no deja cicatriz, pero sí pica, sí hay prurito. Esa es la característica benfigoide. Generalmente son complejos inmunes depositados en la base ¿no? En la base subepidérmica, ahí típicamente con de IgG y C3. Igual el tratamiento suele ser con corticoides sistémicos, prednisona, aunque a veces también se le da tratamiento, ¿no? Corticoide tópico. Tumores cutáneos. Los tumores cutáneos, siempre recordad que hay lesiones benignas y precancerosas, ¿no? Entonces, la dermatitis seborreica puede dar, ¿no? Lo que es, ¿no? Una lesión oscura, descamativa, ¿no? Que es característica en zonas de exposición solar, ¿no es cierto? Entonces son lesiones benignas. En los obesos, especialmente en algunos pacientes, hay lo que se llama los papilomas benignos o acrocordones. Pero también tenemos lo que son las verrugas, ¿no? Las verrugas por papiloma virus. Por papiloma virus humano. Ok. Podemos tener, ¿no? Lesiones, ¿no? La dermatitis queratósica, que son lesiones premalignas, y la enfermedad de Bowen en zonas expuestas, que la enfermedad de Bowen en realidad es un carcinoma escamoso in situ, que suele presentarse generalmente en los labios, en las zonas de mucha exposición, en gente que no necesariamente es adulta mayor, puede ser en jóvenes, especialmente que hacen mucho deporte al aire libre, especialmente tablistas, veleros, gente que hace vela, etc. Tener en cuenta que ya en las lesiones malignas, las primeras y clásicas, hay que diferenciar el vaso celular de lo que ya es el carcinoma escamoso de piel, en nuestro medio más conocido como carcinoma espinocelular. ¿Y por qué? Esto es interesante. Porque ambos cánceres vienen de la misma célula, del queratinocito. Pero este queratinocito acá va a estar en el estrato basal. Es el primigenio, el estrato basal el que hace la lesión. Mientras que el de acá va a ser el queratinocito más diferenciado, que está en la capa espinosa. Por eso es que este de acá es casi 100% de buen pronóstico, 99% de buen pronóstico. No hace metástasis, el carcinoma vasocelular, generalmente es una ulceración o un pequeño nódulo, ¿no? que se presenta alrededor de la nariz, en la frente, en las palmas de las manos. ¿No? La lesión más frecuente es el cáncer, porque es un cáncer, más frecuente del ser humano al final, ¿no? Porque a pesar de que no da metástasis, no da metástasis, muy raramente se extiende. El vaso celular generalmente se cura con la cirugía, ¿no? ablativa de Mohs. Mientras que el espinocelular sí puede invadir, ¿no? Hasta un 97% suele estar bien localizado, hasta un 3% puede comprometer linfáticos a veces y las mucosas. Sobre todo compromete
puede comprometer mucosas y puede tener cierta extensión. Igual el tratamiento va a ser quirúrgico de cirugía en Mohs. Y por último tenemos entonces el melanoma. El melanoma, siempre recordar, es el cáncer más maligno de piel. En realidad su relación con radiación solar es baja porque la gran mayoría de los melanomas, o sea, prácticamente el 60% son de extensión superficial. Es el melanoma llamado de extensión, ¿no? De extensión superficial. Es el melanoma de extensión superficial que no tiene relación con la fotoexposición, ¿no? De ahí tienes uno que es bastante invasivo, que es el nodular. Es el nodular, que te da hasta un 20%, y ahí tienes el léntigo, llamado así, ¿no? El léntigo maligno, que este es el que tiene relación con el sol. El léntigo maligno que se ve más en la tercera edad, en adultos mayores, en nuestro medio, 10 a 20%, y este incluso se ha descrito en algunas zonas del Perú y en algunas series de alta incidencia, que es el léntigo acral, que también es bastante maligno y lógicamente no tiene ninguna relación con el sol. Entonces la única que tienes y que no está entre 10 hasta el 20% máximo es el léntigo maligno, ¿no? Incluso menos del 10% en algunas series, ¿ah? Y el de lejos, el más frecuente, es el de extensión superficial. Recordar que realmente el melanoma parece así, ¿no? Tiene una relación, pero no muy directa, con el nevus. Sin embargo, la observación del nevus es importante porque puede convertirse en melanoma. Y entonces ahí tenemos que ver, pueden preguntar el ABCE, que es ver la asimetría. O sea, si tiene tras una raya al medio y si son simétricos o asimétricos, bordes, si son bordes irregulares, ¿no? El color, si tiene, ¿no?, variación dentro de la misma lesión de nevus, si tiene más de 2 colores o ha variado de colores. El diámetro, si es menor de 6 milímetros, no hay problema, pero si crece o mayor de 6 milímetros, empiezan los problemas. Y la evolución, o sea, cómo ha ido cambiando en el tiempo, y el paciente y la familia puede ver eso. Generalmente, en el caso de los melanomas, el manejo fundamentalmente pasa por la escisión quirúrgica y el pronóstico va en base a la profundidad de la lesión, lo que se llama el índice de Breslow. Cuando es menor de 1 milímetro es buen pronóstico, y cuando es mayor de 1 milímetro ya se convierte en mal pronóstico. Digamos que el corte ahí, hay algunos estudios que le dan menos, le dan más. Entonces la decisión quirúrgica dependerá mucho de la profundidad del Breslow. Y el tratamiento quimioterápico y sobre todo el tratamiento, ¿no?, con terapia inmune. Entonces, generalmente cuando ya es rápidamente, generalmente todos estos melanomas tienden a ser rápidamente metastásicos, sobre todo a ganglios, a hueso, incluso a pulmón, y generalmente se busca si hay el gen BRAF para darle tratamiento, ¿no?, con Bemu-Ferhinib. Ok. Ese melanoma.